Good afternoon to everyone. Buenas tardes a todos. Tenemos varios visitantes. Bienvenidos a todos. We have several visitors with us today. Welcome to everyone. Nos pongamos de pie, por favor, para empezar con el canto con alegría en esta fiesta de Pentecostés. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza al mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca no alcanza caminos de amor y de amistad. Con alegría, Señor, cantando vienen, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Es un día para todo el mundo, toda la iglesia, bienvenir al Espíritu Santo en esta celebración. Entonces preparamos el corazón, el espíritu, el cuerpo para estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria. A Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro,
Padre, Padre. Señor Dios Hijo, Piedad, 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 Señor. quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos. O God, who by the mystery of today's great feast sanctify your whole church and every people and nation, pour out, we pray, the gifts of the Holy Spirit across the face of the earth. And with the divine grace that was at work when the gospel was first proclaimed, fill now once more the hearts of believers. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu iglesia, extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu Santo los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno de los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Punto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Lidia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y proselitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios
en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegre en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres,
hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber el mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Y bueno, estamos aquí, como toda la iglesia en el mundo, celebrando la gran fiesta de Pentecostés. Y esta fiesta se cumpla el tiempo pascual. Entonces, este día, el último día del tiempo de la Pascua. Y entonces, al fin de la misa, vamos a llevar este cirio afuera para ponerlo de nuevo al lado del baptisterio, para marcar para nosotros el fin de esta época de la Pascua. Y muchos dicen que también es el cumpleaños de la Iglesia, porque el Señor resucitado dio el Espíritu Santo a sus discípulos con esta acción de dar el Espíritu Santo para que prediquen el Evangelio hasta los fines de todo el mundo. Pero, sin embargo, normalmente nos olvidamos del Espíritu Santo. Después de Pentecostés, la vida sigue como siempre. Entonces tenemos que preguntarnos por qué es significativa e importante el Pentecostés. Y mi intento es para tratar durante esta homilía contestar a esta pregunta, por lo menos por una parte. Esta celebración de Pentecostés, por un lado, es una celebración de la plenitud de la Santísima Trinidad. Porque siempre había Dios Padre y en la Navidad celebramos la llegada del Señor Jesucristo y ahora celebramos la llegada del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y otra vez tenemos tres personas, un solo Dios. Eso fue una revelación radical en el mundo espiritual, también incluso para los judíos. Esa creencia en la Trinidad es exclusivo del cristianismo y entendida de manera única por la Iglesia Católica. El domingo de la Trinidad viene el próximo domingo, entonces podemos hablar un poco más sobre eso en la homilía el domingo que viene. Pero como dije, el Espíritu Santo está mal interpretado a veces, especialmente entre jóvenes en todo el mundo, pero también entre adultos. Una cosa, todos los obispos en todo el mundo
están muy conscientes que después de que los jóvenes reciben el sacramento de confirmación, que celebra la venida del Espíritu Santo sobre ellos, adentro de ellos, después de eso desaparecen. Y es muy difícil mantener la presencia de jóvenes después de la confirmación como miembros activos en la Iglesia Católica. Y Dios sabe por qué. Creo que por parte nos parecen el rito de confirmación como un tipo de graduación. Y es desafortunado que confirmación normalmente ocurre durante esa época de graduaciones actuales de las iglesias. También posiblemente nos aparece como un tipo de graduación en la perspectiva de la fe. Pero no es así. La confirmación no es una graduación. Es más bien como recibir tu primera oferta de trabajo profesional. Eso es mejor significativo de la confirmación. Es como tu trabajo profesional por primera vez. No has completado tu camino como cristiano. Apenas has empezado con el sacramento de confirmación, con la llegada del Espíritu Santo en tu vida de fe. Podemos mirar al Evangelio de hoy. Los discípulos están en una habitación cerrada con llave por miedo. Eso es un símbolo para nosotros de la forma en que vivimos nuestras vidas, vacilantes, tímidos, sin esperanza muchas veces, como los discípulos en el Evangelio. Pero aparece Jesús resucitado entre ellos. Y mire, por un lado, eso ocurrió en el Evangelio de Juan el mismo día de la resurrección, dice. ¿Okay? En otras partes de la Biblia, como en San Lucas, dice que pasó 50 días. Pero en Juan, no. ¿Okay? No es error. Recuerden que hay muchas cosas simbólicas en las Escrituras. Y entonces el número de días no es importante, es un símbolo. Pero la llegada que ocurrió con el envío del Espíritu Santo, eso es importante. ¿Okay? Y entonces aparece Jesús resucitado y dijo, la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Los discípulos tenían miedo, desesperación, etc. Pero Jesús dijo, la paz esté con ustedes. Es su enseñanza principal. Y es interesante porque después Jesús les muestra sus manos y su costado. ¿Por qué? Para probar que actualmente fue Él, que no era fantasma, pero también para hacer conexión con el misterio pascual, con el sufrimiento y la muerte y la resurrección de Él mismo, de Jesús. Porque sin eso, nada más tiene significado. Entonces, Él está recordándoles sobre el misterio pascual. Y que lo que va a pasar después solamente tiene sentido por el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Otra vez dice, la paz esté con ustedes. Mire este enfoque en la paz. Antes y después del enfoque en el misterio pascual. Y inmediatamente después de eso, según el Evangelio de Juan, Jesús dice, como el Padre me ha enviado, así también los
envío yo. Mire el cambio. No es el Padre enviando a nadie, es Jesús enviando a sus discípulos a todo el mundo. Entonces, y es así, es a causa de eso que dije anteriormente, que confirmación, una celebración, el sacramento de recibir el Espíritu Santo, no es como graduación, es como un primer trabajo profesional, a causa de eso. Así también los envío yo. Entonces, por recibir el Espíritu, hay que salir en el mundo para trabajar espiritualmente. Es muy interesante que el Evangelio dice que Jesús sopló sobre ellos. Un poco extraño, ¿verdad? Jesús sopló sobre ellos. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en Génesis, por ejemplo, durante la primera parte de la creación, Dios sopló sobre la creación y con eso empezó a vivir. Y entonces, muchos de ustedes fueron a Gaylord, a la catedral, para la misma crismal. ¿Y qué pasó durante esta parte especial, cuando los ministros llevaron los aceites enfrente al altar? Porque había aceite de enfermos, aceite de catecúmenos y después el aceite para el crisma. Y el obispo Walsh recibió el aceite para el crisma y sopló sobre cada contenedor de crisma. ¿Por qué? La misma razón, para duplicar lo que hizo Dios Padre a la creación. Y también para duplicar que Jesús hizo en el Evangelio de Juan. Sopló sobre los discípulos, el obispo Walsh sopló sobre el aceite para el Santa Crisma, para que reciba el Espíritu Santo por esa acción. Y después de una oración muy larga y profunda, eventualmente el obispo y también todos los sacerdotes presentes pusieron sus manos así. Es el símbolo, la acción principal en la vida de la Iglesia para pedir la presencia del Espíritu Santo. Eso pasa en todos los sacramentos, también durante la misa, el sacramento de la Eucaristía. Entonces, mire cómo los símbolos importantes en la vida de la Iglesia Católica tienen mucha conectividad. Uno con el otro tiene conexión con la Biblia, con las acciones de Cristo mismo y todo eso. Entonces, Jesús sopló sobre sus discípulos para que reciban el Espíritu Santo. Y mire, cada sacramento pide la presencia del Espíritu Santo. El bautismo significa que tu vida ha cambiado, entonces has renacido en Jesús. Váyate para proclamar el Evangelio. Y también confirmación, como dije, celebra la plenitud del Espíritu Santo que llegue a la persona confirmada. Y ahora, manos a la obra. Tienes una tarea para cumplir como un cristiano confirmado. Órdenes sagradas. También con la crisma tienes una tarea que cumplir, el ministerio de Cristo. Unción de los enfermos, usando aceite de los enfermos. Sé sanado en Cristo. Recupere su vida. Entonces, todos los sacramentos son eventos de oraciones de acción. Acción. ¿Ok? Ninguno sacramento es un premio.
Ninguno significa, ahora estás jubilado de su vida cristiana. Ahora puedes relajarte, no hay problema. No, los sacramentos todos son para acción, para hacer obra en nombre de Cristo para la gloria de Dios. Y mire, Jesús dice también en este evangelio, tan profundo este evangelio, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen los quedarán sin perdonar. La Iglesia Católica usa eso como una prueba o base, si quieres, sobre el sacramento de reconciliación, que la Iglesia tiene poder de probar la misericordia de Dios en cada caso específico. Y sí, es verdad. Pero también podemos entender de otra manera también. Jesús está diciendo esto a sus discípulos, diciendo a ellos que ahora ellos pueden actuarse en esa manera como Dios. Porque solamente Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Y ahora Jesús está pasando ese poder increíble a sus discípulos, a nosotros. ¿Ok? Por la iglesia, sacramentalmente, pero cada uno de nosotros podemos perdonar uno al otro también. Y para perdonar por amor, solamente lo que puede hacer Dios. Entonces, no ignoren el don del Espíritu Santo. Úsenlo. Ábrete al poder del Espíritu Santo, no solamente hoy día. Hoy día sí, pero todos los días. Porque la mayoría de los cristianos en todo el mundo nos olvidan del Espíritu Santo. Siempre tenemos en la mente Dios Padre, Jesús, María, pero muchas veces nos olvidamos del Espíritu Santo. Es la tercera persona de Dios. Entonces tenemos que siempre tener el Espíritu Santo en la mente e invitar al Espíritu Santo en la vida, en el corazón, en el espíritu, todo momento de la vida. El Espíritu sopla por todo el mundo como un viento poderoso, sacudiendo la tierra hasta sus cimientos. Aceptemos ese poder que es amor y nunca dejemos de extenderlo a los demás, sean quienes sean. Today we celebrate the great feast of Pentecost, and with this celebration, the season of Easter comes to completion, comes to fulfillment. Many people call Pentecost the birthday of the church because with the gift of the Spirit, Jesus sent his disciples forward, and yet we often forget that part. We celebrate the coming of the Spirit, and then life goes on as before. We need to ask ourselves, why is Pentecost significant? Why is it important? And one thing that this celebration does is it completes the church's celebration of the Holy Trinity. We celebrate the presence of God who never was created but always was, but we always pray to God. We're conscious of God. At Christmas time in particular, we celebrate the incarnation of God in the second person of the Trinity, who again always existed, but who became flesh at a particular point in history. And now with the Feast of Pentecost, we celebrate the coming of the Holy Spirit, who also always existed, but was given to us in a particular way by Jesus on this Feast of Pentecost after the resurrection.
And so we celebrate the completion of the presence of the Holy Spirit actively in the world today. And that teaching of the Holy Trinity is radical revelation about God. It was radical when it was first taught among the early members of the early church, and it's radical till today. We can study the Holy Trinity, we can contemplate it, we never will fully understand it. Next Sunday is the Feast of the Holy Trinity, so we'll be talking more and thinking more about the Holy Trinity next Sunday. But coming back to the Holy Spirit itself is very often misunderstood and ignored. One classic example is in the celebration of the sacrament of confirmation. Bishops around the world take note that after young people are confirmed, they very often disappear from the pews and never are seen again until maybe they're thinking about marriage in the church. Not everyone does that, thanks be to God. We have people here, young people who have been confirmed, and they're here still. However, it's a common problem throughout the world. And I think we see confirmation as a kind of graduation. And so young people think, well, now I've graduated from my faith and I don't have to go to church anymore. But that's not what it is. And I would suggest to you that instead of being a graduation, confirmation is more like getting your very first professional job. It's exciting, it comes with a lot of obligations, and there's always a lot to learn. We can take a look at the gospel to learn more about the coming of the Holy Spirit, the place of the Holy Spirit in our lives, and also the coming of the Holy Spirit in the sacraments, particularly confirmation. The Gospel of John, very brief, today's proclamation, and yet very, very profound. The disciples are in a locked room out of fear. I would suggest it's symbolic of our human lives. We live in a box, we're repetitious, and we only do what we're comfortable with doing. We don't like not knowing the future. We don't like being afraid. And so it was with the disciples in that room. The risen Jesus appears and says, "Peace be with you." All of his teaching right there. Peace be with you. And then he shows them his hands and his side. Very strange action. One thing, he's doing that to prove that he's not a ghost. He's really the risen Lord who had been crucified and tortured and who now has risen. So he's proving that it's really him. But he's also reminding the disciples of the suffering, death, and resurrection of the Christ. He's reminding them of the Paschal mystery, reminding them that only through that Paschal mystery does what is to come make sense. And so after he makes that connection by showing them his hands and his side, he again repeats the greeting, "Peace be with you." He's bringing them back to peace. And then the big commandment. As the Father has sent me, so I send you. This is why I say, like, confirmation is much like getting your first professional job, because this is what Jesus is saying. God the Father gave Jesus a job, and now he is giving it to his disciples. He's telling them, go out there and do it. And then he breathes on them. A very interesting thing. He breathes on them and says, receive the Holy Spirit. Why does he breathe on them? I'd like to explain that by many from our congregation went to the Chrism Mass at our cathedral during Holy Week. And we remember that ministers from around the diocese brought forward the oils. They brought forward the oil of the sick, they brought forward the oil of catechumens, and then they brought forward the oil for the sacred chrism. And the bishop received that sacred chrism and poured the actual chrism into it, very, very aromatic. We have some of it here in our chapel. You open the bottle and it's very, very fragrant. And he breathed into each container of that
oil for the sacred chrism. And the reason he did that is because in the Bible, in the book of Genesis, it talks about the Spirit of God, the breath of God floating over the waters of creation. And so Jesus is duplicating that here by breathing over the disciples, giving them the gift of the Holy Spirit in that breath of God. Just like Bishop Walsh, in that breath of God, brought the Holy Spirit, gave life to the sacred chrism so that it would give life to all who are anointed with it throughout the diocese. And so all of the sacraments have that same kind of connection. You receive the Holy Spirit, you go forward. And none of the sacraments are a reward. We often look at that. So many times families present their infants for baptism, and finally they get the child baptized, and then we don't see them. That happens all around the world, as if that baptism is a reward. Confirmation, I've already said, many get confirmed as young adults, and then they don't come to church anymore, thinking they have graduated or that it was a reward for what they have done. The sacraments are not that. The sacraments are not a reward. The sacraments are, here, get to work. That's what the sacraments are. And so if you're receiving a sacrament, you're agreeing that you're going to carry out the obligation. And you're going to work for the faith. You're going to work for the glory of God. In holy orders, to be ordained a priest, you're anointed with sacred chrism, you have a job to do. The bishop even gives the priest an assignment. You go out and you do it. Anointing of the sick, you have a job to do. Open yourselves to the Spirit and get better. All the sacraments are about being changed. None of them mean, oh, now you're retired. Now you can relax. We don't have any sacrament that means that. Rather, they all mean, as the Father has sent me, so I send you. And that even further, there's a following line in today's very brief, powerful gospel. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained. Now, the church uses that to give sustenance, to give a foundation to the sacrament of reconciliation, and so it should. But there's also a meaning to every one of us. If you see what Jesus did here, because who can forgive sins? Only God. Only God has the power to forgive our sins. Jesus gave that power to his disciples, the church, and he gave that power in a different way to each one of us who have been baptized to forgive sin on our personal level, to forgive sin to one another, to forgive sins, to forgive ourselves, which often is the most difficult of all. So Jesus raised human dignity by giving this power to human beings, power that only God can do. So Jesus has given us his power through the eternal presence of the Holy Spirit, which we celebrate on this day of Pentecost, a feast day not to be forgotten. We should not ignore the gift of the Holy Spirit. We should use the gift of the Holy Spirit, not once a year, but every moment of every day, recognizing the wonderful power of the living God that has been given to us in the presence of God's Holy Spirit. That Holy Spirit blows around the world like a mighty wind, shaking the earth to its very foundations. Let us embrace that power, which is love, and never cease to extend it to others, whoever they may be.
Profesamos juntos el misterio de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. El Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos nuestras oraciones para el bien de los oprimidos, los pobres y todos los necesitados en el mundo. Our response in Spanish is, envíanos tu Espíritu Santo. Envíanos tu Espíritu Santo, That the Holy Spirit, who makes present the mystery of Christ, will reconcile all people and bring them into the church. Que el Espíritu Santo, que hace presente el misterio de Cristo, reconcilie a todas las personas y las conduzca a la iglesia. Oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. That the spirit of unity and forgiveness will destroy the divisions that separate our human family wherever we are broken, in the church, the nation of the world. Help us work and live together in harmony and peace. Que el espíritu de unidad y perdón destruya las divisiones que separan a nuestra familia humana donde quiera que estemos quebrantados, en la iglesia, en la nación o en el mundo. Ayúdanos a trabajar y a vivir juntos en armonía y paz. Oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. That the spirit of hope and healing will renew all who are overwhelmed by their struggles, those who suffer discouragement, pain, or grief. Give them reason to believe. Que el espíritu de esperanza y sanación renueve a todos aquellos que se sienten abrumados por sus luchas, a quienes sufren desánimo, dolor o aflicción. Dales razones para creer. Oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. That the spirit of love and discernment will help us place our time, energy, and gifts at the service of others, carrying their burdens and honoring God's presence in all people. That all the relationships in our lives will be made holy through the gift of the Holy Spirit. Que el espíritu de amor y discernimiento nos ayude a poner nuestro tiempo, energía y dones al servicio de los demás, llevando sus cargas
y honrando la presencia de Dios en todas las personas, que todas las relaciones en nuestras vidas sean santificadas mediante el don del Espíritu Santo. Oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. For the health and recovery of Monsignor Jeffrey Walsh, Bishop of the Diocese of Gaylord. Por la salud y recuperación de Monseñor Jeffrey Walsh, Obispo de la Diócesis de Gaylord, oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. In thanksgiving for Areli García's birthday. En acción de gracias por el cumpleaños de Areli García, oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. Hacemos juntos la oración por las vocaciones, primero en español, después en inglés, por favor. Señor, tu iglesia está necesitada. Como dueño de la mies, te rogamos, llama a nuevos obreros a la viña, laicos y ordenados. Sostén a quienes han hecho su compromiso de por vida. En medio de todas las distracciones de nuestro mundo, abre los corazones para escuchar y atender tu llamado. Que tu gracia inspire a hombres y mujeres a el orden sagrado, el santo matrimonio y la vida consagrada. En nuestra búsqueda de sentido y verdad, guíanos a la comunión sacramental. Ayúdanos a confiar en tu divina providencia. Lord, your church is in need. As master of the harvest, we beg you, call new laborers into the vineyard, lay and ordained. Sustain those who made their lifelong commitment. Amid all the distractions in our world, open hearts to hear and heed your call. May your grace inspire men and women to holy orders, holy matrimony, and consecrated life. In our search for meaning and truth, lead us to sacramental communion. Help us trust in your divine providence. Amen. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Muchísimas gracias por Señor, el don del pan por y del vino. este Con pan que bendiciones. nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los Bendito hombres. sea, Señor, Dios Te del universo, por este pan, fruto de presentamos la el tierra, del trabajo del vino hombre. y el Te recibimos pan. de tu generosidad, de ahora te Bendito presentamos el será seas por por nosotros pan de vida. siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito Por el misterio de seas esta agua por de este vino, siempre, haz que compartamos la Señor. denominación y participar de Bendito vuestra seas, Señor. El Bendito sea, vino Señor, Dios del tú universo, nos por lo este vino, fruto de la vida y diste, del trabajo del fruto hombre. de Te la recibimos de tierra tu y del generosidad, ahora trabajo te de presentamos el los será por nosotros de vida y de hombres. salvación. Te presentamos el vino y Acepta, el Señor, nuestro pan. corazón contrito y nuestro espíritu Bendito humilde, que este seas sea hoy por nuestro siempre, sacrificio, y que sea agradable a tu Señor. presencia, Señor. Te presentamos el Benditos vino y el pecados. pan. Bendito seas por siempre, Señor. The second window, if you could please close it like half, because I don't want people to get cold. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Grant, we pray, O Lord, that as promised by your Son, the Holy Spirit may reveal to us more abundantly the hidden mystery of this sacrifice, and graciously lead us into all truth. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero, y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre
Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jeff, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una espiga dorada por el sol, El cuerpo de el Cristo. racimo que corta el El cuerpo de Cristo. viñador, se El cuerpo de Cristo. convierten ahora en pan y vino de amor, El cuerpo de en Cristo. el cuerpo y la sangre del Señor. El cuerpo de Se Cristo. convierten ahora en pan y El cuerpo vino de de Cristo. amor, en el cuerpo y la sangre El cuerpo del de Cristo. Señor. Comulgamos El la cuerpo de Cristo. misma comunión. El cuerpo de Somos Cristo. trigo del mismo El cuerpo de Cristo. sembrador. Un El cuerpo de molino, Cristo. la vida nos El cuerpo de tritura Cristo. con dolor. Dios nos hace El cuerpo de Cristo. Eucaristía en el amor. Un El cuerpo de Cristo. molino, la vida nos cuerpo de tritura Cristo. con dolor. Dios nos El cuerpo hace de Cristo. Eucaristía en el amor. El cuerpo de Como Cristo. granos que han hecho el mismo pan. El cuerpo de Cristo. Como notas que tejen un cantar. El cuerpo de Cristo. Como
agua cuerpo que de se Cristo. funden en el mar. Los cristianos El un cuerpo de cuerpo Cristo. formarán. Como gotas El cuerpo de de Cristo. agua que se funden en el mar. Los El cuerpo de Cristo. cristianos un cuerpo formarán. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Oremos. O God, who bestow heavenly gifts upon your church, safeguard, we pray, the grace you have given, that the gift of the Holy Spirit poured out upon her may retain all its force, and that the spiritual food may gain her abundance of eternal redemption. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvela la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un corto aviso que están trabajando en la sala comunitaria y han sacado de todo de abajo. Si quieren, después de salir, pueden entrar al sótano para mirar, para ver el lugar. Han quitado todo y estamos guardando cosas de las oficinas y todo en contenedores que están afuera, detrás de la capilla. Creo que van a trabajar esta tarde también por el mediodía, no estoy seguro de eso, pero hay mucho trabajo pasando allá. No sé, Manuel y María Victoria, ¿tienen algo más para decir sobre eso? No, ok, bueno.
Pero todavía no podemos usar los baños, por favor, ¿ok? Esa parte es importante y estamos todavía averiguando todo eso, ¿ok? Oh, thank you, John. So, what did I say? Oh, yeah. They're working in the lower level, in the community room downstairs. In fact, they have taken everything out and let all the interior walls dry out and rebuilt all that and everything. So they've done a lot of work with much more to go. The things from the offices and more are being stored in U-Haul containers that are outside, out back. I think they're going to be working even this afternoon. I'm not exactly sure about that. They talked about it. So just if you want to, before you leave, you can go down and take a look around just to see everything ripped out. It looks a bit different from what we're used to. But and also just through that, be assured that the work is in progress, okay? Oh yeah, thank you. And just be sure not to use the bathrooms. We still can't do that. I forgot. That's an important part. So thank you very much. Bueno, el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Y porque es el último día de la época de la Pascua, pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu.
que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios.